En la física clásica y la química general, la materia es cualquier sustancia con masa y que ocupa un espacio al tener volumen. Todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos en última instancia por átomos, formados por partículas subatómicas que interactúan. En el uso cotidiano y científico, el término materia suele incluir los átomos y todo lo que esté formado por ellos, así como cualquier partícula que actúe como si tuviera masa en reposo y volumen. Sin embargo, esta noción de materia no incluye las partículas sin masa como los fotones u otros fenómenos energéticos u ondas como la luz o el calor. 21. Introducción. La materia formada por átomos existe en varios estados. Entre ellos se encuentran las fases clásicas de la vida cotidiana, como el sólido, el líquido y el gas. Por ejemplo, el agua existe en forma de hielo, agua líquida y vapor gaseoso, pero también son posibles otros estados, como el plasma, los condensados de Bose-Einstein, los condensados fermiónicos y el plasma de quarks-gluones. Normalmente, los átomos pueden imaginarse como un núcleo de protones y neutrones y una nube circundante de electrones en órbita que ocupan espacio. Sin embargo, esto solo es algo correcto porque las partículas subatómicas y sus propiedades se rigen por su naturaleza cuántica, lo que significa que no actúan como parecen actuar los objetos cotidianos, pueden actuar como ondas y como partículas. No tienen tamaños ni posiciones bien definidos. En el modelo estándar de la física de partículas, la materia no es un concepto fundamental porque los constituyentes elementales de los átomos son entidades cuánticas que no tienen un tamaño, o volumen, inherente en ningún sentido ordinario de la palabra. Debido al principio de exclusión de Pauli y a otras interacciones fundamentales, algunas partículas puntuales, conocidas como fermiones, y muchos compuestos y átomos, se ven efectivamente obligados a mantener una distancia con otras partículas en condiciones cotidianas. Esto crea la propiedad de la materia que nos aparece como materia que ocupa espacio. Durante gran parte de la historia de las ciencias naturales, se ha contemplado la naturaleza exacta de la materia. La idea de que la materia estaba formada por bloques de construcción discretos, la llamada teoría de las partículas de la materia, apareció de forma independiente en la antigua Grecia y en la antigua India en el milenio AC entre los primeros filósofos que propusieron la teoría de las partículas de la materia. Se encuentran Canada, Leucipo y Demócrito. Diferencia entre materia y masa. La materia no debe confundirse con la masa, ya que ambas no son lo mismo en la física moderna. La materia es un término general que describe cualquier entidad física, que llena se distribuye por el espacio-tiempo y tiene asociada una cierta cantidad de energía. Por el contrario, la masa no es una sustancia, sino una propiedad de la materia y de otras sustancias o sistemas. Dentro de la física se definen varios tipos de masa, que incluyen, entre otros, la masa en reposo, la masa inercial, la masa relativista y la masa-energía. Hasta el siglo XX, se pensó que la masa era medida válida para la cantidad de materia, pero la teoría cuántica de campos al aclarar el origen del masa, puso en duda esta idea. Así un protón es una 1836 veces más pesado que un electrón, pero en realidad no es que un protón tenga 1836 veces más de algo que el electrón, sino que la intensidad del acoplamiento con el campo de Higgs del electrón y los quarks que forman los protones y neutrones explican una parte de la diferencia de masa, y la cromodinámica cuántica al explicar la estructura interna de protones y neutrones aclara por qué estos son más pesados. Pero en ningún caso se trata de una mayor cantidad de algo. Mientras que hay diferentes opiniones sobre lo que debe considerarse la materia, la masa de una sustancia tiene definiciones científicas exactas. Otra diferencia es que la materia tiene un opuesto, llamado antimateria, pero la masa no tiene opuesto, es decir, no existe la antimasa, o masa negativa, por lo que se sabe, aunque los científicos discuten el concepto. La antimateria tiene la misma propiedad de masa que su homóloga la materia normal. Los distintos campos de la ciencia utilizan el término materia de formas diferentes,
y a veces incompatibles. Algunas de estas formas se basan en significados históricos poco precisos, de cuando no había razón para distinguir la masa de la simple cantidad de materia. No existe un único significado científico de materia, acordado universalmente. Científicamente, el término masa está bien definido, pero materia puede definirse de varias maneras. A veces, en física, la materia se equipara simplemente a las partículas que presentan masa en reposo, como los quarks y los leptones. Sin embargo, en la física y la química, la materia presenta propiedades ondulatorias y de partículas, la llamada dualidad onda-corpúsculo. Definición. Basada en los átomos. Una definición de materia, basada en su estructura física y química. La materia está formada por átomos. Esta materia atómica también se denomina a veces materia ordinaria. Por ejemplo, las moléculas de ácido desoxirribonucleico son materia según esta definición porque están formadas por átomos. Esta definición puede ampliarse para incluir los átomos y las moléculas cargadas para incluir los plasmas y los electrolitos, que no se incluyen en la definición de átomos. También se puede adoptar la definición de protones, neutrones y electrones. Hasta el primer tercio del siglo XX se creyó que la mayor parte del universo estaba formado por materia ordinaria y fotones. Sin embargo, el descubrimiento de la materia oscura reveló que la mayor parte de la materia de las galaxias era algo que no parecía ser materia ordinaria, formada por átomos. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo hacia 1998, mostró que en realidad también existía otra forma exótica de materia llamada energía oscura. Así las cosas hacia 2013 las mediciones detalladas del satélite Planck Surveyor mostraron que la materia ordinaria parecía ser solo alrededor del 5% de toda la materia del universo. Mientras que la composición exacta de la materia oscura y la energía oscura se desconoce, su efecto sobre la rotación de las galaxias y la expansión del universo, permite estimar que la materia oscura supone cerca de un 27% de todo el universo y la energía oscura cerca de un 68% del mismo. Basada en protones, neutrones y electrones. La definición de materia es más fina que la de los átomos y las moléculas. La materia está compuesta por lo que forman los átomos y las moléculas, es decir, todo lo que esté formado por protones con carga positiva, neutrones neutros y electrones con carga negativa. Sin embargo, esta definición va más allá de los átomos y las moléculas, ya que incluye sustancias hechas a partir de estos bloques de construcción que no son simplemente átomos o moléculas, por ejemplo, los haces de electrones de un viejo televisor de tubo de rayos catódicos o la materia de las enanas blancas, normalmente núcleos de carbono y oxígeno en un mar de electrones degenerados. A nivel microscópico, las partículas constitutivas de la materia, como los protones, los neutrones y los electrones, obedecen a las leyes de la mecánica cuántica y presentan la dualidad onda-corpúsculo. A un nivel aún más profundo, los protones y los neutrones están formados por quarks y los campos de fuerza que los unen, lo que lleva a la siguiente definición. Basada en quarks y leptones. Como se ha visto en la discusión anterior, muchas de las primeras definiciones de lo que puede llamarse materia ordinaria se basaban en su estructura o bloques de construcción. Una definición que sigue esta tradición puede enunciarse a escala de las partículas elementales: la materia ordinaria es todo lo que está compuesto por quarks y leptones, o la materia ordinaria es todo lo que está compuesto por cualquier fermión elemental excepto los antiquarks y los antileptones. La conexión entre estas formulaciones es la siguiente. Los leptones y los quarks se combinan para formar átomos, formando moléculas. Como se dice que los átomos y las moléculas son materia, es natural formular la definición: la materia ordinaria es cualquier cosa hecha de lo mismo que están hechos los átomos y las moléculas. Entonces, como los electrones son leptones, y los protones y neutrones están hechos de quarks, esta definición, a su vez, lleva a la definición de la materia como quarks y leptones,
que son dos de los 4 tipos de fermiones elementales. Cariders y Granis afirman, la materia ordinaria está compuesta en su totalidad por partículas de primera generación, es decir, los quarks y, más el electrón y su neutrino. Esta definición de la materia ordinaria es más sutil de lo que parece a primera vista. Todas las partículas que componen la materia ordinaria son fermiones elementales, mientras que todas las partículas portadoras de fuerza son bosones elementales. Los bosones W y Z que median la fuerza débil no están hechos de quarks ni de leptones y, por tanto, no son materia ordinaria, aunque tengan masa. En otras palabras, la masa no es exclusiva de la materia ordinaria. Sin embargo, la definición de materia ordinaria de los quarks y los leptones identifica los bloques elementales de la materia e incluye los compuestos hechos a partir de sus componentes. Estos compuestos contienen una energía de interacción que mantiene unidos a los constituyentes y puede constituir la mayor parte de la masa del compuesto. Por ejemplo, en gran medida, la masa de un átomo es simplemente la suma de las masas de los protones, neutrones y electrones que lo componen. Sin embargo, si se profundiza, los protones y neutrones están formados por quarks unidos por campos de gluones. Estos campos de gluones contribuyen significativamente a la masa de los hadrons. En otras palabras, la mayor parte de lo que compone la masa de la materia ordinaria se debe a la energía de unión de los quarks dentro de los protones y neutrones. Por ejemplo, la suma de la masa de los 3 quarks en un nucleón es de aproximadamente 12,5 MeV/C2, lo que es poco comparado con la masa de un nucleón. La conclusión es que la mayor parte de la masa de los objetos cotidianos procede de la energía de interacción de sus componentes elementales. El modelo estándar agrupa las partículas de la materia en 3 generaciones, en las que cada generación está formada por 2 quarks y 2 leptones. La primera generación está formada por los quarks arriba y abajo, el electrón y el neutrino electrónico. La segunda incluye los quarks encantado y extraño, el muón y el neutrino muónico. La tercera generación está formada por los quarks cima y fondo y el tau y el neutrino tauónico. La explicación más natural para esto sería que los quarks y leptones de generaciones superiores son estados excitados de las primeras generaciones. Si esto resulta ser así, implicará que los quarks y los leptones son partículas compuestas y no partículas elementales. Esta definición de materia de los quarks y los leptones también conduce a lo que puede describirse como leyes de conservación de la materia, que se discutirá más adelante. Como alternativa, se podría volver al concepto de masa-volumen-espacio de la materia, lo que llevaría a la siguiente definición, en la que la antimateria se incluye como una subclase de la materia. Basada en fermiones elementales. Una definición estándar o tradicional de materia ordinaria es, cualquier cosa que tenga masa y volumen. Por ejemplo, se diría que un coche está hecho de materia, ya que tiene masa y volumen. La observación de que la materia ocupa el espacio se remonta a la antigüedad. Sin embargo, la explicación de por qué la materia ocupa el espacio es reciente. Se argumenta que es el resultado del fenómeno descrito en el principio de exclusión de Pauli, que se aplica a los fermiones. 2 ejemplos en los que el principio de exclusión relaciona la materia con la ocupación del espacio son las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones, que se analizan más adelante. Así, la materia másica o fermiónica puede definirse como todo lo que está compuesto por fermiones elementales. Aunque no nos encontremos con ellas en la vida cotidiana, los antiquarks y los antileptones son las antipartículas del quark y del leptón, son también fermiones elementales y tienen esencialmente las mismas propiedades que los quarks y los leptones, incluida la aplicabilidad del principio de exclusión de Pauli, que puede decirse que impide que 2 partículas estén en el mismo lugar al mismo tiempo, es decir, hace que cada partícula ocupe espacio. Esta definición particular lleva a que la materia se defina para incluir cualquier cosa hecha de estas partículas de antimateria, así como el quark y el leptón ordinarios, y por lo tanto también cualquier cosa hecha de mesones, que son partículas inestables formadas por un quark y un antiquark.
Por otra parte, la materia bosónica formada fundamentalmente por fotones y otros bosones de Gauge no satisface el principio de exclusión de Pauli y, por tanto, no tiende a ocupar un volumen. De toda esta materia, la mayor parte carece de masa inercial, por estar formada por bosones sin masa como los fotones, aunque los bosones débiles sí tienen masa, aunque al no ser fermiones no ocuparían volumen en el mismo sentido que la materia ordinaria. En la relatividad general y la cosmología. En el contexto de la relatividad, la masa no es una cantidad aditiva, en el sentido de que no se pueden sumar las masas en reposo de las partículas de un sistema para obtener la masa en reposo total del sistema. 21 Así, una visión más general de la relatividad es que no es la suma de las masas en reposo, sino el tensor energía-momento el que cuantifica la cantidad de materia. Este tensor da la masa en reposo de todo el sistema. Por tanto, a veces se considera materia cualquier cosa que contribuya a la energía-momento de un sistema, es decir, cualquier cosa que no sea puramente gravedad. Este punto de vista es común en los campos que se ocupan de la relatividad general, como la cosmología. Según este punto de vista, la luz y otras partículas y campos sin masa forman parte de la materia. Estructura. En física de partículas, los fermiones son partículas que obedecen a la estadística de Fermi-Dirac. Los fermiones pueden ser elementales, como el electrón, o compuestos, como el protón y el neutrón. El modelo estándar tiene dos tipos de fermiones elementales, los quarks y los leptones, que se analizan a continuación. Quarks. Los quarks son partículas masivas de spin 1,2, lo que implica que son fermiones. Tienen una carga eléctrica de 1,3 o de más 2,3. En comparación, un electrón tiene una carga de 1 e. También llevan una carga de color, el equivalente a la carga eléctrica de la interacción fuerte. Los quarks también sufren desintegración radiactiva, lo que significa que están sujetos a la interacción débil. Bariónica. Hadrónica. Degenerada. Extraña. Dos significados. Leptones. Los leptones son partículas de spin 1,2, lo que significa que son fermiones. Tienen una carga eléctrica de 1 e o 0 e. A diferencia de los quarks, los leptones no tienen carga de color, lo que significa que no experimentan la interacción fuerte. Los leptones también sufren desintegración radiactiva, lo que significa que están sujetos a la interacción débil. Los leptones son partículas masivas, por lo que están sujetos a la gravedad. Bosones. Además de leptones y quarks, el tipo de partícula más abundante en el universo serían los fotones, que según estimaciones recientes serían en total unos 4. 10. 84. Barra inversa display style 4 barra inversa dot 10, 84. De hecho, se calcula que existen cerca 1000 millones. R. Igual a 10. 9. Barra inversa display style R igual a 10, 9. Fotones por cada barión que hay en el universo. Más exactamente la cantidad de fotones en relación con el número de bariones viene dada por N. Igual a 1. R. N. B. N. 2.75. 10. 8. B. H. 2. Barra inversa display style N igual a, barra inversa frac, 1, R, barra inversa equip, barra inversa frac, N guión bajo, B, N guión bajo, barra inversa gamma, barra inversa simec 2.75 barra inversa times 10, menos 8, barra inversa omega, guión bajo, B, H, 2. Donde el último término fue estimado a partir de las últimas medidas del satélite científico Planck Surveyor como B. H. 2. Igual a 0.0224. Más menos 0.0001. Barra inversa display style barra inversa omega, guión bajo,
B, H, 2, igual a 0.0224 barra inversa PM 0.0001. Estos, son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Ejemplo, agua, de fórmula H2O, está constituida por los elementos hidrógeno y oxígeno y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Ejemplo, en el agua hay 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno formando la molécula. Tipos. Mezclas heterogéneas, son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Ejemplo, agua con aceite, granito, arena en agua, etc. Mezclas heterogéneas, son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Ejemplo, agua con aceite, granito, arena en agua, etc. Mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo, disolución de sal en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, etc. A granel, la materia puede existir en varias formas o estados de agregación, conocidos como fases, dependiendo de la presión ambiental, la temperatura y el volumen. Una fase es una forma de materia con composición química y propiedades físicas uniformes. Estas fases incluyen las 3 conocidas y estados más exóticos de la materia. Un fluido puede ser un líquido, un gas o un plasma. También existen fases paramagnéticas y ferromagnéticas de los materiales magnéticos. Al cambiar las condiciones, la materia puede pasar de una fase a otra. Estos fenómenos se denominan transiciones de fase y se estudian en termodinámica. En los nanomateriales, el enorme aumento de la relación entre la superficie y el volumen da lugar a una materia que puede presentar propiedades totalmente diferentes a las del material a granel y que no están bien descritas por ninguna fase a granel. Las fases se denominan a veces estados de la materia, pero este término puede llevar a confusión con los estados termodinámicos. Por ejemplo, 2 gases mantenidos a diferentes presiones están en estados termodinámicos diferentes, pero en la misma fase. Antimateria. La antimateria es una materia compuesta por las antipartículas de las que constituyen la materia ordinaria. Si una partícula y su antipartícula entran en contacto, ambas se aniquilan, es decir, pueden convertirse en otras partículas con igual energía según la ecuación E igual a mc2 de Albert Einstein. Estas nuevas partículas pueden ser fotones de alta energía u otros pares partícula-antipartícula. Las partículas resultantes están dotadas de una cantidad de energía cinética igual a la diferencia entre la masa en reposo de los productos de la aniquilación y la masa en reposo del par partícula-antipartícula original, que suele ser bastante grande. Dependiendo de la definición de materia que se adopte, puede decirse que la antimateria es una subclase particular de la materia o lo contrario de la materia. La antimateria no se encuentra de forma natural en la Tierra, salvo muy brevemente y en pequeñas cantidades. Esto se debe a que la antimateria que llegara a existir en la Tierra fuera de los confines de un laboratorio de física adecuado se encontraría casi instantáneamente con la materia ordinaria de la que está hecha la Tierra y se aniquilaría. Las antipartículas y algunas antimaterias estables pueden fabricarse en cantidades mínimas, pero no en cantidad suficiente para hacer algo más que probar algunas de sus propiedades teóricas. En la ciencia y la ciencia ficción se especula mucho sobre por qué el universo observable es casi enteramente materia y sí, en cambio, otros lugares son casi enteramente antimateria. Se cree que en el universo primitivo la materia y la antimateria estaban igualmente representadas. La desaparición de la antimateria requiere una asimetría en las leyes físicas llamada violación de la simetría CP, que puede obtenerse del modelo estándar. Sin embargo, en este momento, la aparente asimetría de la materia y la antimateria en el universo visible es uno de los problemas importantes sin resolver en la física.
Los posibles procesos por los que se produjo se estudian con más detalle en el apartado de la bariogénesis. Las partículas de antimateria pueden definirse por su número bariónico o leptónico negativo. En cambio, las partículas de materia, normal, tienen un número de bariones o leptones positivo. Estas dos clases de partículas son la pareja de antipartículas de la otra. En octubre de 2017, los científicos informaron de una nueva prueba de que la materia y la antimateria, igualmente producidas en el Big Bang, son idénticas, deberían aniquilarse mutuamente y, como resultado, el universo no debería existir. Esto implica que algo desconocido para los científicos debe haber detenido la completa destrucción mutua de la materia y la antimateria en el universo en formación temprana o que dio lugar a un desequilibrio entre las dos formas. Conservación. Dos cantidades que pueden definir una cantidad de materia en el sentido quark-leptón, el número bariónico y el número leptónico, se conservan en el modelo estándar. Un barión, como un protón o un neutrón, tiene un número bariónico de 1, y un quark, como hay 3 en un barión, tiene un número bariónico de 1/3. Así, la cantidad neta de materia, medida por el número de quarks, es proporcional al número bariónico. El número de leptones, llamado número leptónico, es prácticamente imposible de modificar en ningún proceso. Incluso en una bomba nuclear, ninguno de los bariones se destruye. Hay tantos bariones después como antes de la reacción, por lo que ninguna de estas partículas de materia se destruye. Ninguna se convierte en partículas no materiales. En su lugar, se libera la energía de enlace nuclear, ya que estos bariones se unen en núcleos de tamaño medio que tienen menos energía por nucleón en comparación con los núcleos originales pequeños y grandes. Incluso en la aniquilación electrón-positrón, no hay materia neta que se destruya porque al principio había cero materia neta antes de la aniquilación, un leptón menos un antileptón es igual a cero número neto de leptones, y esta cantidad neta de materia no cambia, ya que simplemente sigue siendo cero después de la aniquilación. En resumen, tal y como se define en física, la materia se refiere a los bariones y los leptones. La cantidad de materia se define en términos de números bariónicos y leptónicos. Los bariones y leptones pueden crearse, pero los antibariones o antileptones acompañan su creación, pueden destruirse aniquilándolos con antibariones o antileptones. Como los antibariones antileptones tienen números bariónicos leptónicos negativos, los números bariónicos leptónicos totales no se modifican, por lo que la materia se conserva. Sin embargo, tanto los bariones leptones como los antibariones antileptones tienen masa positiva, por lo que la cantidad total de masa no se conserva. Además, fuera de las reacciones nucleares naturales o artificiales, casi no hay antimateria disponible en general en el universo, por lo que la aniquilación de partículas es rara en circunstancias normales. Oscura. La materia ordinaria, en la definición de quarks y leptones, constituye aproximadamente el 4% de la energía del universo observable. El resto de la energía se teoriza que se debe a formas exóticas, de las cuales el 23% es materia oscura, y el 73% es energía oscura en astrofísica y cosmología. La materia oscura es una materia de composición desconocida que no emite ni refleja suficiente radiación electromagnética para ser observada directamente, pero cuya presencia puede inferirse a partir de los efectos gravitatorios sobre la materia visible. Las pruebas de observación del universo primitivo y la teoría del Big Bang exigen que esta materia tenga energía y masa, pero no esté compuesta por bariones ordinarios. La opinión comúnmente aceptada es que la mayor parte de la materia oscura es no bariónica. Como tal, está compuesta por partículas aún no observadas en el laboratorio. Tal vez se trate de partículas supersimétricas, no de partículas del modelo estándar, sino de reliquias formadas a muy altas energías en la fase inicial del universo y que aún flotan. Energía. En cosmología, se denomina energía oscura a la fuente de la influencia repelente que acelera el ritmo de expansión del universo. Su naturaleza exacta es un misterio,
aunque sus efectos pueden modelarse razonablemente asignando al vacío propiedades similares a las de la materia, como la densidad de energía y la presión. Concepto filosófico de la materia. Desde el comienzo de la filosofía, y en casi todas las culturas se encuentra este concepto vagamente formulado como lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza. Según esa idea, todo lo observable está dado en sus diversas y cambiantes apariencias en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambio de las cosas, la materia. Principio único o diversos de la materia. Una cuestión filosófica importante fue si toda la materia o sustrato material tenía un principio único o tenía diversas fuentes. Que dicho sustrato sea uno solo, o varios principios materiales, fue cuestión planteada por los filósofos milesios. Los eleatas, en cambio, cuestionaron la realidad del movimiento y, junto con los pitagóricos, fundamentaron el ser en un principio formal del pensamiento, dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente, un no ser. La teoría atomista de la materia. Mayor trascendencia histórica ha tenido la teoría atomista de la antigüedad, puesta de nuevo en vigor por el mecanicismo racionalista en el siglo XVII y XVIII, que supuso el soporte teórico básico para el nacimiento de la ciencia física moderna. Hilemorfismo. Platón y sobre todo Aristóteles elaboraron el concepto de forma, correlativo y en contraposición a la materia, dándole a ésta el carácter metafísico y problemático que ha tenido a lo largo de la historia del pensamiento, al mismo tiempo que ha servido como concepto que se aplica en otros contextos. Fue Aristóteles quien elaboró el concepto de materia de manera más completa, si bien el aspecto metafísico quedó relegado a la escolástica. Para Aristóteles, siguiendo la tradición de los milesios y de Platón, la característica fundamental de la materia es la receptividad de la forma. La materia puede ser todo aquello capaz de recibir una forma. Por eso ante todo la materia es potencia de ser algo, siendo el algo lo determinado por la forma. En función de este concepto hay tantas clases de materias como clases de formas capaces de determinar a un ser. Puesto que el movimiento consiste en un cambio de forma de la sustancia, el movimiento se explica en función de la materia como potencia y el acto como forma de determinación de la sustancia. La materia, en tanto que sustancia y sujeto, es la posibilidad misma del movimiento. Hay tantas clases de materia cuantas posibles determinaciones de la sustancia en sus predicados. Cuando las determinaciones son accidentales, la materia viene dada por la situación de la sustancia en potencia respecto a recepción de una nueva forma. Así el estar sentado en acto es materia en potencia para estar de pie, el movimiento consiste en pasar de estar de pie en potencia, a estar de pie en acto. El problema es la explicación del cambio sustancial que se produce en la generación y corrupción de la sustancia. Aparece aquí el concepto metafísico de materia prima, pura potencia de ser que no es nada, puesto que no tiene ninguna forma de determinación. La tradicional fórmula escolástica por la que se suele definir la materia prima da idea de que realmente es difícil concebir una realidad que se corresponda con dicho concepto, no es un qué, ni una cualidad, ni una cantidad ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser. Una definición meramente negativa que incumple las leyes mismas de la definición. Materialismo. El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de ésta, lo que produce un cambio cualitativo. En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando al traste con la cosa en sí,
inasequible. Estados de agregación. En el Tratado Elemental de Química de Antoine Laurent de Lavoisier se mencionan los 3 estados de agregación de la materia conocidos hasta antes del descubrimiento del plasma en el siglo XIX, el sólido, el líquido y el estado elástico y aeriforme. La palabra gas fue inventada por Jean-Baptiste Van Helmont en 1648 para nombrar a lo que previamente se conocía como aire. Todavía en 1774 puede observarse este uso, por ejemplo, en la obra Experimentos y observaciones sobre diferentes clases de aire de Joseph Priestley, pero en el Tratado de Lavoisier el término gas se utiliza extensivamente. El plasma fue descubierto en 1879 por William Crookes, quien lo denominó materia radiante. El término plasma sería usado por primera vez en 1929 por Irving Langmuir. Entre 1924 y 1925 se predijo el quinto estado de la materia por Satyendra Bose y Albert Einstein, por lo cual sería llamado condensado de Bose-Einstein. El gas cuántico de Fermi fue creado por primera vez en 1999 en el Gila de la Universidad de Colorado, al igual que el condensado molecular fermiónico, en 2003. Ley de la conservación de la materia. Como hecho científico, la idea de que la masa se conserva se remonta al químico Lavoisier, el científico francés considerado padre de la química moderna, que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia, medida por la masa, no se crea ni destruye, sino que solo se transforma en el curso de las reacciones. Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado: en una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El mismo principio fue descubierto antes por Mikhail Lomonosov, de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov-Lavoisier, más o menos en los siguientes términos: la masa de un sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos internos que puedan afectarle, es decir, la suma de los productos es igual a la suma de los reactivos, manteniéndose constante la masa. Sin embargo, tanto las técnicas modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov-Lavoisier se cumple solo aproximadamente. La equivalencia entre masa y energía descubierta por Einstein obliga a rechazar la afirmación de que la masa convencional se conserva, porque masa y energía son mutuamente convertibles. De esta manera se puede afirmar que la masa relativista equivalente se conserva, pero la masa en reposo puede cambiar, como ocurre en aquellos procesos relativísticos en que una parte de la materia se convierte en fotones. La conversión en reacciones nucleares de una parte de la materia en energía radiante, con disminución de la masa en reposo, se observa por ejemplo en procesos de fisión como la explosión de una bomba atómica, o en procesos de fusión como la emisión constante de energía que realizan las estrellas. Distribución de materia en el universo. Según los modelos físicos actuales, solo aproximadamente el 5% de nuestro universo está formado por materia másica ordinaria. Se supone que una parte importante de esta masa sería materia bariónica formada por bariones y electrones, que solo supondrían alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de nuestro universo se compondría de materia oscura y energía oscura. A pesar de que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño, la mitad de ella todavía no se ha encontrado. Todas las estrellas, galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el resto de materia bariónica no encontrada es que, como consecuencia del proceso de formación de estructuras posterior al Big Bang, está distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Recientemente el telescopio XMM Newton de la Agencia Espacial Europea ha encontrado pruebas de la existencia de dicha red de filamentos. Propiedades intrínsecas de la materia. Masa. En física, masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de éste, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él.
Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Materia no másica. Materia másica. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo, a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar, la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Una de las principales características de la carga eléctrica es que, en cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado siempre se conserva. Es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo. La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, a los electrones se les asignó carga negativa, 1, también expresada E. Los protones tienen carga positiva, más 1 o E. A los quarks se les asigna carga fraccionaria, más menos 1/3 o más menos 2/3, aunque no se los ha podido observar libres en la naturaleza. Las investigaciones actuales de la física apuntan a que la carga eléctrica es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el electrón, es decir, alrededor de 1,60276,487,1019 coulombios y es conocida como carga elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo, representada como Q o Q, se mide según el número de electrones que posea en exceso o en defecto. Impenetrabilidad. En física, la impenetrabilidad es la resistencia que opone una porción de materia que otra ocupe su mismo lugar en el espacio. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Asimismo, la impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a ser traspasado. Se encuentra en la categoría de propiedad general. Debe notarse que la impenetrabilidad se refiere a la capacidad de la materia ordinaria para no ser penetrada por fragmentos de materia ordinaria. Esto es importante ya que, por ejemplo, la materia ordinaria puede ser fácilmente traspasada por partículas de materia no ordinaria como los neutrinos, que pueden atravesar grandes capas de materia sin interaccionar con ella. Volviendo al caso de la materia ordinaria, la impenetrabilidad depende del principio de exclusión de Pauli por el cual los electrones, como partículas fermiónicas que son, se ven obligados a ocupar diferentes capas, con lo cual hacen que un átomo estable sea una estructura con amplia extensión en el espacio. Cuando dos fragmentos de materia ordinaria se aproximan entre sí, los respectivos átomos se acercan, pero debido a la restricción impuesta por el principio de Pauli, sus nubes electrónicas no pueden interpenetrarse, de lo que resulta una repulsión efectiva. Esta es en último término la causa de la impenetrabilidad de la materia ordinaria. Dualidad onda-partícula. De acuerdo con la física clásica existen diferencias claras entre onda y partícula. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, es un fenómeno cuántico, bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. Dado ese comportamiento dual, es típico de los objetos mecanocuánticos, donde algunas partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de la interferencia. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas, las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Este es un hecho comprobado experimentalmente en múltiples ocasiones. Fue introducido por Louis Victor de Broglie,
físico francés de principios del siglo XX. En 1924, en su tesis doctoral, inspirada en experimentos sobre la difracción de electrones, propuso la existencia de ondas de materia, es decir, que toda materia tenía una onda asociada a ella. Esta idea revolucionaria, fundada en la analogía con que la radiación tenía una partícula asociada, propiedad ya demostrada entonces, no despertó gran interés, pese a lo acertado de sus planteamientos, ya que no tenía evidencias de producirse. Sin embargo, Einstein reconoció su importancia a raíz de sus resultados de los experimentos del efecto fotoeléctrico. En 1905, el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones. En un artículo titulado Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, mostró cómo la idea de partículas discretas de luz podía explicar el efecto fotoeléctrico y la presencia de una frecuencia característica para cada material por debajo de la cual no se producía ningún efecto. Por esta explicación del efecto fotoeléctrico, Einstein recibiría el Premio Nobel de Física en 1921. En 1929, De Broglie recibió el Nobel en Física por su trabajo. Antimateria. La antimateria es una materia compuesta por las antipartículas de las que constituyen la materia ordinaria. Si una partícula y su antipartícula entran en contacto, ambas se aniquilan, es decir, pueden convertirse en otras partículas con igual energía según la ecuación E igual a mc2 de Albert Einstein. Estas nuevas partículas pueden ser fotones de alta energía u otros pares partícula-antipartícula. Las partículas resultantes están dotadas de una cantidad de energía cinética igual a la diferencia entre la masa en reposo de los productos de la aniquilación y la masa en reposo del par partícula-antipartícula original, que suele ser bastante grande. Dependiendo de la definición de materia que se adopte, puede decirse que la antimateria es una subclase particular de la materia o lo contrario de la materia. La antimateria no se encuentra de forma natural en la Tierra, salvo muy brevemente y en pequeñas cantidades. Esto se debe a que la antimateria que llegara a existir en la Tierra fuera de los confines de un laboratorio de física adecuado se encontraría casi instantáneamente con la materia ordinaria de la que está hecha la Tierra y se aniquilaría. Las antipartículas y algunas antimaterias estables pueden fabricarse en cantidades mínimas, pero no en cantidad suficiente para hacer algo más que probar algunas de sus propiedades teóricas. En la ciencia y la ciencia ficción se especula mucho sobre por qué el universo observable es casi enteramente materia y sí, en cambio, otros lugares son casi enteramente antimateria. Se cree que en el universo primitivo la materia y la antimateria estaban igualmente representadas. La desaparición de la antimateria requiere una asimetría en las leyes físicas llamada violación de la simetría CP, que puede obtenerse del modelo estándar. Sin embargo, en este momento, la aparente asimetría de la materia y la antimateria en el universo visible es uno de los problemas importantes sin resolver en la física. Los posibles procesos por los que se produjo se estudian con más detalle en el apartado de la bariogénesis. Las partículas de antimateria pueden definirse por su número bariónico o leptónico negativo. En cambio, las partículas de materia, normal, tienen un número de bariones o leptones positivo. Estas dos clases de partículas son la pareja de antipartículas de la otra. En octubre de 2017, los científicos informaron de una nueva prueba de que la materia y la antimateria, igualmente producidas en el Big Bang, son idénticas, deberían aniquilarse mutuamente y, como resultado, el universo no debería existir. Esto implica que algo desconocido para los científicos debe haber detenido la completa destrucción mutua de la materia y la antimateria en el universo en formación temprana o que dio lugar a un desequilibrio entre las dos formas. Spin. El spin es una propiedad física de las partículas elementales por el cual tienen un momento angular intrínseco de valor fijo. El spin fue introducido en 1925 por Ralph Kranige, independientemente, por George Uhlenbeck y Samuel Gaudsmit.
La otra propiedad intrínseca de las partículas elementales es la carga eléctrica. El spin proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. En contraste con la mecánica clásica, donde el momento angular se asocia a la rotación de un objeto extenso, el spin es un fenómeno exclusivamente cuántico, que no se puede relacionar de forma directa con una rotación en el espacio. La intuición de que el spin corresponde al momento angular debido a la rotación de la partícula en torno a su propio eje solo debe tenerse como una imagen mental útil, puesto que, tal como se deduce de la teoría cuántica relativista, el spin no tiene una representación en términos de coordenadas espaciales, de modo que no se puede referir ningún tipo de movimiento. Eso implica que cualquier observador al hacer una medida del momento angular detectará inevitablemente que la partícula posee un momento angular intrínseco total, difiriendo observadores diferentes solo sobre la dirección de dicho momento, y no sobre su valor. Niveles de organización de la materia. Partículas subatómicas. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez, por otras partículas subatómicas. Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia, más precisamente son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura interna. En física de partículas, los fermiones son partículas que obedecen la estadística de Fermi-Dirac. Los fermiones pueden ser elementales, como el electrón, o compuestos, como el protón y el neutrón. En el modelo estándar hay dos tipos de fermiones elementales, los leptones y los quarks, que se exponen a continuación. Estos quarks y leptones interactúan mediante 4 interacciones fundamentales: gravedad, electromagnetismo, interacciones débiles, e interacciones fuertes. El modelo estándar es actualmente la mejor explicación de toda la física, pero a pesar de las décadas de esfuerzos, la gravedad aún no puede ser considerada en el nivel cuántico, solo es descrito por la física clásica. Las interacciones entre quarks y leptones son el resultado de un intercambio de partículas que transportan fuerza entre los quarks y los leptones. Las partículas que transportan fuerza no son componentes básicos de la materia. En consecuencia, masa y energía no siempre pueden relacionarse a materia. Por ejemplo, los portadores de la fuerza eléctrica poseen la energía y los portadores de la fuerza débil son masivos, pero ninguno es considerado tampoco como materia. Sin embargo, aunque estas partículas no son consideradas como materia, contribuyen realmente a la masa total de los átomos o de las partículas subatómicas. Átomos. Un átomo es la unidad fundamental estructural de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Una sustancia química es una clase particular de materia homogénea constituida por átomos ya sean libres o enlazados entre sí en proporciones definidas. La estructura fundamental de un átomo se encuentra constituida por un núcleo bariónico de protones y neutrones, y una nube orbital de electrones atraídos debido a la fuerza electromagnética. Generalidades del núcleo atómico. Generalidades de la nube electrónica. Configuración electrónica. Enlaces atómicos. Teoría molecular. Generalidades de las moléculas. Interacciones intermoleculares. Teoría cinética molecular. Física de la materia condensada. Condensado de Bose-Einstein. Sistemas supramoleculares. La química supramolecular es la rama de la química que estudia las interacciones supramoleculares, esto quiere decir entre moléculas. Su estudio está inspirado por la biología y está basada en los mecanismos de la química orgánica e inorgánica sintética. La química supramolecular estudia el reconocimiento molecular y la formación de agregados supramoleculares, lo que nos da paso para comprender e interfacear el mundo biológico, los sistemas complejos y la nanotecnología. La química supramolecular se define como: la química supramolecular es la química de los enlaces intermoleculares, cubriendo las estructuras y funciones de las entidades formadas por asociación de dos o más especies químicas. J.M. Lane. La química supramolecular se define como la química más allá de la molecular,
Una química de interacciones intermoleculares diseñadas F. Boutle. Los agregados supramoleculares que son objeto de estudio por la química supramolecular son muy diversos, pudiendo abarcar desde sistemas biológicos donde intervienen un número elevado de moléculas que se organizan espontáneamente formando estructuras más grandes, como monocapas, bicapas, micelas, complejos enzimáticos y lipoproteínas, hasta conjuntos de pocas moléculas que sufren un fenómeno de autoensamblaje molecular, como los catenanos, rotaxanos, poliedros moleculares y otras arquitecturas afines. La solvatación es el proceso de formación de interacciones atractivas entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto. En la disolución los iones del soluto se dispersan y son rodeados por moléculas de solvente, lo mismo ocurre en las moléculas del solvente. Los criptandos son una familia de ligandos multidentados sintéticos BI y policíclicos que poseen afinidad por una variedad de cationes. El Premio Nobel de Química de 1987 fue otorgado a Donald J. Cram, Jean-Marie Lein, quien primero los estudió en 1969, y Charles J. Pedersen por sus trabajos que permitieron descubrir y determinar los usos de criptandos y éteres de corona, dando comienzo al campo de la química supramolecular. El término criptando implica que el ligando retiene substratos en una cripta, recluyendo al invitado como en un entierro. Estas moléculas son los análogos tridimensionales de los éteres de corona pero son más selectivos y atrapan a los iones con fuerzas mayores. Los complejos resultantes son lipofílicos. Un clatrato, estructura de clatrato o compuesto de clatrato es una sustancia química formada por una red de un determinado tipo de molécula, que atrapa y retiene otro tipo de molécula. Un hidrato gaseoso es, por ejemplo, un tipo especial de clatrato en el que la molécula de agua forma una estructura capaz de contener un gas. Un clatrato es un sistema supramolecular de inclusión en el cual moléculas del tamaño conveniente quedan atrapadas en las cavidades que aparecen en la estructura de otro compuesto. Fenómenos de superficie. La ciencia de las superficies es el estudio de los fenómenos físicos y químicos que ocurren en la interfase de dos fases, incluyendo interfase sólido-líquido, sólido-gas, sólido-vacío, líquido-gas. Es una ciencia interdisciplinaria con campos superpuestos de la química de superficies y física de superficies. Como ciencia es un subcampo de la ciencia de materiales. La física de superficies estudia los cambios físicos que ocurren en las interfaces. Algunos de los aspectos que estudia esta rama de la física incluyen las reconstrucciones superficiales, las transiciones electrónicas plasmones y acústicas en las superficies fonones, la epitaxia, la emisión electrónica, el tunelamiento electrónico, el ensamble de superficies, la formación de nanoestructuras. La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie, en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen. Es decir, la adsorción es un proceso en el cual, por ejemplo, un contaminante soluble es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie sólida. El proceso inverso a la adsorción se conoce como desorción. La nucleación puede hacer referencia a diferentes disciplinas, y es un proceso clave para entender el procesamiento térmico de los polímeros, aleaciones y algunas cerámicas. En química y biofísica, la nucleación puede hacer referencia a la formación de multímeros, que son intermediarios en los procesos de polimerización. Se cree que este tipo de proceso es el mejor modelo para procesos como la cristalización y la amiloidogénesis. En física y química un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro comprendido entre 10,9 y 10,5 m. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la materia. Propiedades de la materia ordinaria. Propiedades generales.
Las propiedades generales presentan los sistemas materiales básicos sin distinción y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, el peso, volumen. Otras, las que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate, se llaman intensivas. El ejemplo paradigmático de magnitud intensiva de la materia másica es la densidad. Propiedades extrínsecas o generales. Son las cualidades que nos permiten reconocer a la materia, como la extensión, o la inercia. Son aditivas debido a que dependen de la cantidad de la muestra tomada. Para medirlas definimos magnitudes, como la masa, para medir la inercia, y el volumen, para medir la extensión. Hay otras propiedades generales, como la interacción, que se mide mediante la fuerza. Todo sistema material interacciona con otros en forma gravitatoria, electromagnética o nuclear. También es una propiedad general de la materia su estructura corpuscular, lo que justifica que la cantidad se mida para ciertos usos en moles. Propiedades intrínsecas o específicas. Son las cualidades de la materia independientes de la cantidad que se trate, es decir, no dependen de la masa. No son aditivas y, por lo general, resultan de la composición de dos propiedades extensivas. El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad, que relaciona la masa con el volumen. Es el caso también del punto de fusión, del punto de ebullición, el coeficiente de solubilidad, el índice de refracción, el módulo de Young, etc. Propiedades químicas de la materia. Son aquellas propiedades distintivas de las sustancias que se observan cuando reaccionan, es decir, cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos, formándose con la misma materia sustancias nuevas distintas de las originales. Las propiedades químicas se manifiestan en los procesos químicos, mientras que las propiamente llamadas propiedades físicas, se manifiestan en los procesos físicos, como el cambio de estado, la deformación, el desplazamiento, etc. Ejemplos de propiedades químicas. Causticidad de las bases. Corrosividad de ácidos. Poder calorífico o energía calórica. Acidez. Alcalinidad. Reactividad. Miscelánea. El kilogramo es una unidad de la cantidad de materia, corresponde a la masa de un dm superíndice 3 de agua pura a 4 grados de temperatura. A partir de esta medida, se creó un bloque de platino e iridio de la misma masa que se denominó kilogramo patrón. Este se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres. La cantidad de materia también puede ser estimada por la energía contenida en una cierta región del espacio, tal como sugiere la fórmula E igual a mc superíndice 2 que da la equivalencia entre masa y energía establecida por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Tabla de densidades en, osmio 22300, oro 19300, hierro 7960, cemento 3000, agua 1000, hielo 920, madera 600 a 900, aire 1, 29. La temperatura es una magnitud que indica el grado de agitación térmica de una sustancia. Asimismo, cuando dos sustancias que están en contacto tienen distintas temperaturas se produce una transferencia de energía térmica hasta igualar ambas temperaturas. En el momento en que se igualan las temperaturas se dice que estas dos sustancias están en equilibrio térmico. Los tres elementos químicos más abundantes en el universo son H, E y C. Algunas de sus propiedades más importantes son: hidrógeno, densidad igual a 0,0899 kg/m superíndice 3 T igual a 252, 9 grados, TF igual a 259, 1 grado. Helio, densidad igual a 0,179 kg/m superíndice 3 T igual a 268, 9 grados, TF igual a 272, 2 grados. Carbono, densidad igual a 2267 kg/m superíndice 3 T igual a 4027 grados, TF igual a 3527 grados.